trabajé acá en la zona, me tocó, trabajé como entel, como trabajador, como negro. Una cosita quería preguntarte, para seguir el hilo. Tu infancia entonces transcurrió acá en Galvez, ¿no? En Villa Gobernador Galvez. Acá en Galvez, llegué con 11 años y tengo autorización judicial para trabajar, pues yo trabajaba 12 horas por día. A los 12 años. Trabajaba ya en Entre Ríos, empecé, cuando mi hijo, por eso empecé a trabajar como perro rural a los 7 años. Acá cuando llegué, empecé a trabajar en la construcción, lo cual me obligó a no poder ir a la escuela. Arranqué yendo a la escuela y después tuve que pedir ir de noche y por lo tanto, con 13 años iba con personas de 21, 22 años, ¿no?, a la noche. Tenía una autorización judicial para trabajar, que por ahí te voy a mostrar una, ¿verdad? Y por lo tanto también tenía autorización para hacer la escuela a la noche. A la escuela fue porque se me dio la gana, nadie me obligaba. Lo que sí, yo me compraba portafolios, los cuadernos, los lápices, las cartuchos, las lapiceras que tenían cartucho. Y la verdad que me producía mucha angustia cuando se me empezaba a terminar el cartucho y no iba a tener para comprarlo. Y también pasaba mucho hambre, ¿no? Porque mi trabajo me pagaban mal, era menor, tenía que comprarme la ropa, el calzado, el transporte. ¿Y convivías con tus 10? No, en realidad yo, claro, en ese momento, al principio sí, cuando yo sí, y hasta que me expulsan de la iglesia. Y ahí el cura Citelli, que era amigo de mi familia, influye muy fuerte para que me encierren en un reformatorio. Y cuando yo llegué una tarde estaban discutiendo si me encerraban o no, mi hermano y mi viejo no estaba. Y yo les dije que si a mí me encerraban los iba a desconocer como era mi familia. Y Oscar, a pesar de ser amigo de Citelli, uno de los más, fue uno de los que dijo, mi hermana le lloraba, y Oscar fue uno de los que dijo, ustedes lo conocen a Héctor, saben que lo que dicen lo va a cumplir. Yo no lo quiero perder a mi hermano, así que no quiero que lo encierren. Pero bueno, yo estaba tan enojado que ese día agarré mi bolso y me fui. Desconozco las razones por las cuales el Bobril cierra, pero se da justamente en la década del 60 con el levantamiento de la forestal. El Bobril se va y esto produce un vacío en Santa Elena, el Quebracho, La Paz, toda la zona del departamento de La Paz, de Entre Ríos, que produce una migración de miles de trabajadores buscando trabajo. Entonces vienen hacia el Suizo, hacia el Chugarosa, Paladini, el Litoral, acá se instalan todo en el Villa Gobernador Galvez y el sur de Rosario, donde estaban los frigoríficos. ¿Tu familia también fue parte de esa migración? Mi familia es parte de esa migración interna y yo fui el último en llegar. Yo llegué en diciembre del 69. No sé que no soy parte del Rosariazo, o sea, llego... Vine después, aparte yo me crié en pleno monte. Para ir a la escuela íbamos muchas veces a nado, porque crecían los arroyos, estábamos 4 meses aislados. En la zona donde yo vivía, si alguien se enfermaba, te tenía que mandar alguna avioneta a la gobernación durante algunos meses del año, si no. Y los docentes, eran 2 docentes. ¿Cuánto te quedaba la escuela de tu casa? Al principio cerca y después me quedaba varias leguas, como 3 leguas y media. ¿Cómo a pata? No, íbamos a caballo. A caballo. Y el tema es que los arroyos te aislaban la escuela. Había que cruzarlos a caballo, arriba del caballo, a nado, ¿no? Con el río que conlleva, que son muy torrentosos los arroyos de Feliciano, Virginchín, todos los arroyos de Entre Ríos son muy torrentosos. Con el río de que si te llega a cruzar el caballo, te ahogaste con caballo y todo. También son arroyos que tienen muchas rayas, digamos. Con el río de que ninguna raya te pegue, te golpee el caballo. Sí. ¿Y cuántos hermanos eres? En realidad vivíamos 9, pero yo soy el 10º de 11 hermanos porque 2 de mis hermanas habían muerto.
la cárcel de Coronda fue reflejo de todos esos procesos, tanto desde el norte santafesino, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario y la de Villa Constitución. No hubo mucha caída de lo que tenía que ver más con la zona norte de San Nicolás y toda la provincia de Buenos Aires. No iba a Coronda, sino que tenía otro destino. Bueno, ahí esa presencia obrera en la cárcel de Coronda tuvo mucho que ver con cómo se resistió adentro de la cárcel a los embates de la dictadura, y el reflejo unitario y coordinado, real, que tiene la presencia en sí de los obreros, la buena disposición, la buena amistad, el buen humor, que son de por sí enemigos del individualismo que embarga a la construcción de muchas de las organizaciones en la actualidad. Y había unos compañeros chilenos que se habían escapado de Pinochet, pero los cazamos acá. Estaban haciéndonos compañía los chilenos. Y entonces ahí yo salía a las 6 de la mañana, desayunaba y me metía en las celdas donde había curso, iba pasando de celda en celda y no salía en todo el día. Después nos encerraban a las 20, pero nos dejaban hablar hasta las 22. Entonces de las 20 a las 22 le rompía los huevos a todo el mundo, salía a hablar todo lo que no hablaba durante el día. Y compañero chileno, de 19 años, agarra y dice, nosotros hacíamos peña, por la radio, por la 2840, que transmitía en frecuencia perpetua. La 2840, la ley antisubversiva. Entonces la LT 2840, transmitiendo en cadena perpetua. Y ahí el chileno observó esto, dice, una de las peñas, dice, este no tiene sobrenombre, ¿sabe cómo lo vamos a poner? Chinche. Porque ahí en las cárceles está la chinche negra. Si es negro, Los bichos. sí, Los bichos. te pican, no te dejan dormir. Ah, tiqui. 8 manzanas, es un computer. Sí, y ahí ese penal está tan viejo, tan mugriento, que estaba lleno de chinche. Entonces vos tenías que quemar con un papel la cama, son metal. Si no podía dormir. ¿Viste? Y el tipo observó la conducta, la chinche desaparecía todo el día, aparecía a la noche. Entonces Te bautizó. me bautizó y a partir de ahí, a los 17 años, pasé a ser chinche. Estuve en policía de menores en Rosario, en la Federal. Estuve en la cárcel de Rosario. En la cárcel de Rosario me llevaron en febrero del 76, antes del golpe. Y estuve hasta septiembre del 76, en que nos trasladaron al penal de Coronda. De todos modos, en el penal de Rosario concentran todos los menores antes del golpe, y cuando dan el golpe y se hace cargo Gendarmería, separa a los menores y los lleva a lo que adentro del penal, a lo que era la casa del director, lo convierte en el lugar de detención de los menores. Pero Andrés Crutoy y yo, que era un compañero también de hijos de obreros de la carne, nada más que era rosarino, somos los únicos 2 menores que quedamos con los mayores. Casualmente éramos los únicos 2 de las contumaristas. Los demás se los llevaron a todos adelante de la casa del director. Pero se ve que nosotros no dábamos el perfil para ser considerados menores, así que quedamos con los mayores. Se viene el golpe, se venía el golpe de Estado y
sabíamos que, bueno, por un lado que, nos íbamos, que la información que teníamos es que iba a ser muy sangriento, que nosotros íbamos a ser prisioneros de guerra, y nos preparamos y que nos iban a poner en condiciones de tipo campo de concentración. Era la directiva que llevaba del partido. El proceso que se da en la cárcel de Coronda, a raíz de que allí son llevados todos los compañeros del cuerpo de delegados y de la comisión directiva encarcelados en la represión del 20 de marzo de 1975, tiene características muy particulares. En realidad, como que el impacto y la respuesta popular en el contexto regional de Rosario, Villa Constitución y San Nicolás, es muy fuerte la reacción popular. Así como fue tremendamente intimidatoria los 20 kilómetros de Fort Falcon y carros de asalto que cayeron a la población de Villa Constitución, la población de Villa Constitución respondió de una manera contundente, y los obreros de la fábrica tomando la fábrica y declarando un paro y desarrollando un proceso de lucha muy contundente, muy, digamos, donde los compañeros se alimentaban al pueblo que estaba de paro con la pesca del río. Esta cosa de pescadores y el río y la industria y el Paraná tienen honda significación en todos los sentidos humanos. Inclusive hay una canción que se llama Río de Camalotes, que tiene una frase que dice: silencioso ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hojas, verdes las aguas de la inundación. Una frase que a mí tal vez el autor no la dijo en función de, pero me parece de una significación al mostrar a esto del ejército como una inundación. Eso fue lo de Villa Constitución, población ribereña ligada a la vida del río. Entonces, y muchos de los trabajadores de Villa Constitución ligados a la vida del río. Entonces, se da un proceso de lucha, se forma un comité de lucha muy combativo, muy diverso también. Inclusive en ese comité de lucha había, por ejemplo, estaba Néstor Correa, no sé si directamente dentro del comité de lucha, porque en realidad Política Obrera no tenía un trabajo fuerte. Sí, había muchos compañeros de Política Obrera colaborando con el conflicto que fueron encarcelados, y que bueno, que eran que vivían en Rosario, que estaban Rosario, San Nicolás y Villa Constitución, eran toda una acción en el comité de lucha. Inclusive estaba el accionar de las organizaciones armadas ahí peleando a la par contra la represión. También había hostigamiento a los carneros, que los había, y bueno, un gran apoyo popular del pueblo de Villa Constitución. En la cárcel de Coronda, donde estaban los compañeros, esto tenía una disputa política de distinto orden. Inclusive el mismo director de la cárcel, que era Néstor Tavares en ese momento, que había sido un compañero del peronismo revolucionario primero, como que habría en algún punto las condiciones de vida de la cárcel, digamos, no eran momentos horripilantes, eran momentos donde vivíamos dentro de la cárcel, más allá de la pérdida de la libertad y de todas las limitaciones. Había deportes, en fin,
una vez por semana. Entonces, los fines de semana, cuando eran los días de visita, entraba infinidad cantidad de compañeros y se hacían grandes reuniones del comité de lucha. Digamos, hablando del comité de lucha de Asindar. De Asindar y del conflicto. La planta, estaban defendiendo a la comisión interna. Y que se discutían y debatían estrategias, momentos de la lucha. Había compañeros, por ejemplo, como el Negro Segovia, que estaba clandestino. Había muchos compañeros clandestinos. Estaba Paulón, que también estaba clandestino. Eran compañeros que estaban en la comisión directiva y que o eran delegados o estaban en alguna situación. Entonces había mucha gente clandestina y organizaciones clandestinas y revolucionarias, Montoneros, Poder Obrero, OCPO y el ERP operando y en actividad. O sea que era un momento sumamente revulsivo donde se sostuvo la huelga por 2 meses, lo cual es una huelga histórica, pero que no logró vencer. No logró vencer. ¿Se hacían las asambleas en el patio del penal? En el patio del penal, con actividades para los chicos que hacían compañeros que estaban presos, digamos, que hacían. Yo estaba preso con mi hermano hacía teatro de títeres con otro peruano que había caído en Rosario. Bueno, y entraban las visitas, los padres, los hijos, las familias, con cantidades de comida y cosas que ingresaban. Era un momento donde las luchas no estaba planteado en sí mismo el golpe, pero esta cuestión de relación de fuerzas que después, ya más hacia mayo, junio, ya comienza a ser más claro que no se pudo torcer allí, donde era un lugar núcleo de la relación de fuerzas. Bueno, nada. Contaste que en ese momento estaba Piccinini en la cárcel, ahí en Coronda. Estaban Piccinini, los hermanos del MASE, Jofra padre, que seguro Daniel Jofra lo debe haber ido a visitar, debe haber estado entre los visitantes. Y se hacían asambleas para decidir los pasos de la lucha en la planta. Claro, o en la planta, era grande, digamos, se agrupaba un grupo grande de gente y discutían sobre el conflicto. Y discutían sobre el conflicto y ahí a la cabeza del debate estaba Alberto Piccinini, que era el gran referente de toda la condición de los obreros. Editoriales, ¿no? Digamos, y también al mejor estilo de la formación vietnamita, prepararnos para lo peor. Digamos, es un concepto, digamos, que usaba mucho para la formación de cuadros al Elbam, que era el ideólogo de la formación de los cuadros del Partido de los Trabajadores de Vietnam. Y bueno, asentado en esa idea, que estaba muy bien, porque cuando uno se prepara para lo peor, si sale mejor, lo festeja, y si sale peor, lo aguanta. Se toma la decisión de que hay que guardar radios, hay que encarutar radio, hay que guardar material de escritura, ahí se empieza a escribir toda historia del movimiento obrero, materialismo dialéctico, la revolución rusa, la revolución vietnamita, la revolución cubana. Se empieza a preparar todo material que se escribe todo en papelillo de cigarrillo y lo empezamos a esconder en distintos lugares. Bueno, ahí el equipo mío éramos 3, porque la retención organizada por trío. Nos plantean que estábamos logística, tenemos que tomar esconder las cosas que íbamos a esconder, lápiz, o sea, todo lo que nos permitiera mantener después, posteriormente, la comunicación y también la formación.
Estamos hablando de la cárcel de Coronda. La cárcel de Rosario. De Rosario. De Dentro de la Rosario. todo esto, esta organización. Febrero del 76, antes del Febrero del golpe. 76, cárcel de Rosario. Cárcel de Rosario, la cárcel de encausado de la U3. Sí, empezamos ahí a prepararlo. Y bueno, el equipo que estábamos nosotros queda a cargo de Banderas Radio. El tema del responsable nuestro se asusta, no quiere hacer, renuncia. Venía golpe de Estado y tomamos la decisión de empezar a encanutar las cosas. A encanutar las cosas para afrontar el golpe de Estado. Bueno, efectivamente la evaluación fue correcta, ¿no? 24 de marzo del 76 nos despertamos con la gendarmería desplegada arriba de los techos del penal. Y ahí empezamos a sentir los cambios. Hasta antes del golpe nos abrían la puerta a las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Y bueno, con lo cual había muchos cursos de formación de materialismo histórico, dialéctico, historia del movimiento obrero, historia de las revoluciones, de las revoluciones mundiales, bueno, realmente historia argentina, economía política. Y yo esos meses, mes y medio antes del golpe que llegué a acá a la U3, lo aproveché para meterme en todos los cursos que podía. Entonces, cuando nos abrían las puertas de la celda, Rosario tiene la particularidad de ser una cárcel que es una cárcel que tiene, es un viejo, fue fuerte correo, cuando pasas te da la sensación de castillo viejo, y se ocupa toda la manzana, ¿no? Y tiene todas las torrecitas, ¿sí? Y el ingreso está por calle Montevideo, por calle Ceballos. Entonces vos entras a la cárcel, ¿tá? Te encontrás con todas las guardias, todo acá en la escalera. Y después, cuando avanzas, al final de todo, acá hay pabellones son pabellones colectivos, digamos, ¿tá? Un gran salón donde están todas las camas juntas, pero cuando vos avanzas, acá al final hay dos pabellones, el A y el B. Estos son con celdas individuales, pero la particularidad que tiene es que las celdas están acá, así, no tiene techo. Las celdas quedan abiertas. Llueve, las puertas directamente dan hacia afuera. Llueve, frío, calor. ¿Los muros qué altura tenían? Bueno, los muros son altísimos, no sé, de metros. Pero el tema es que vos quedás acá hay un pasillo en el medio alrededor. O sea, acá los frentes de la celda quedan hacia adentro. O sea, es una cosa que es como si fueran, esto es así. En U, digamos. Esto es así, y acá afuera tenés todos los muros. Y los frentes de la celda están acá, ¿no? Acá está la guardia, y acá están los baños, ¿tá? Y acá todas las celdas son individuales. Ven una acá que nosotros decíamos la leonera, que metían 6 o 7 compañeros, que la puerta es toda reja. O sea, y acá cuando llueve todo, frío, todo cae derecho, calor, todo cae derecho. ¿Ah? Es todo abierto. Era el lugar donde nosotros teníamos mesa y usábamos para comer. Cuando salíamos a comer, nos sentábamos a comer ahí. Acá en la esquina estaban los baños, ¿no? Acá eran celdas. El tema está que acá, por acá, caminaban los guardias armados.
agarre. Agarré. Va. Y puntualmente la celda, el único lugar de respiración que tiene fuera de la ventanilla de adelante es acá atrás un agujerito. ¿Tá? Que por ahí atrás, además por arriba de los muros, estos son pasillos, por abajo caminan los guardias. ¿Tá? Pero son celdas que deben tener como 8 o 9 metros de altura los techos, ¿viste? Y después va a ir para arriba a tener los muros. Es imposible pensar en salir. Ahí estábamos de dos en celda. Ahí dos hechos puntuales importantes fue que antes del golpe lo traen a Daniel Gorosito, un compañero que era militante del PRT, que lo habían secuestrado en el hospital provincial, no lo encontraban y cuando lo traen destruido, no se podía tener en pie. Ahí Rubén Pancaldo, que era médico, lo ayudó a sostenerse, a levantarse. Ahí comparte la celda con Pancaldo. Y a mí casualmente me tocó estar en la celda con Andrés Crutoy, que era el otro menor que quedó. Ya estábamos juntos y antes del golpe guardamos todas las cosas y después del golpe somos los dos menores que no calificamos para ir a la casa del director. Y entonces nosotros, cuando el compañero no quiere esconder la radio, la dirección del partido iba a designar a otro equipo y nosotros con Andrés le planteamos que nosotros la garantizábamos. Así que me hice cargo yo de la responsabilidad del equipo y de guardar todas las cosas. La radio para tener alguna información de afuera. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Primer punto, cortamos la rejilla abajo que eran de plomo, sin un hueco, y después cerrábamos la pared de plomo, o sea, metíamos la radio envuelta en plástico, cerrábamos la pared de plomo desde la rejilla, porque no teníamos baño ahí, lo único que teníamos era una piletita de la rejilla, y sacábamos plomo, raspábamos plomo en la cañería vieja, lo derretíamos, lo tapábamos el corte, largábamos agua con jabón y encontrarlas y sos campeón. Así que te digo, obviamente guardamos pilas, o sea, hicimos todo el stock de cosas necesarias, también guardamos en otras rejillas de al lado del patio, de afuera. ¿Estamos hablando de Rosario? De Rosario. ¿Sí? Cárcel de Rosario. Cárcel de Rosario. Estábamos hablando del pabellón A, viene el golpe de Estado y caen por cientos, compañeros, caen en toneladas y habilitan el pabellón B. ¿Ah? Antes del golpe caen algunos compañeros y después del golpe traen algunos, pero el grueso de los compañeros que caen después del golpe los concentran en el otro pabellón. Ahí en Rosario, un poquito estábamos hablando antes de empezar, ¿cuál era la composición de los compañeros que caían ahí, en relación a de qué laburaban y de qué organizaciones eran? En general, en Rosario, en el pabellón A la composición era más heterogénea, había muchos compañeros de clase media, pero el número más significativo estaba integrado por montoneros, por el PRT, había algunos compañeros, había compañeros del PC, del PCR, del PCML o Vanguardia Comunista. Eso es lo más significativo. No había de otras organizaciones. Sí, antes, en la tanda anterior había habido el ORP, pero después en la caída de la gente que queda, digamos en el 74, sí había compañeros del ORP, PRT, algo montonero, pero acá ya en el 76 estaba compuesto por compañeros de la JP, montoneros, JUP, principalmente, de la universidad, y después compañeros del PRT, la Juventud Brigadista. Hasta ahí podríamos decir con un predominio de clase media, digamos, ¿no? En la cárcel de Rosario. Había laburantes, pero en general los laburantes que caían estaban vinculados al PRT o
a gente que era del movimiento sindical de base, que conducía Agustín Tosco, pero que estaba dentro del FAS, digamos, dentro del Frente Antiimperialista para el Socialismo. No, o sea que cuando se da el golpe, hay el núcleo de trabajadores en general eran todos vinculados al PRT y algo vinculado a algunas corrientes troquistas, pero muy chiquita, estaba inclusive, me acuerdo siempre Montero, que era una organización troquista que hablaba mucho del tema de los extraterrestres, del desarrollo superior, de la evolución de la revolución y de la humanidad, tenía que ver con que en otros planetas, no me acuerdo cómo se llama la fuerza. El por de Posada. El por de Posada, está un compañero, un Montero que... Y después había un grupo del PC, un grupo del PCR, ¿está? Pero eran grupos chiquitos, digámoslo. Después había un grupo de compañeros independientes, que ahí tenía peronistas que se habían roto con Montonero, no tenían nada que ver con Montonero, que eran peronistas más a la derecha que los Montos, aunque dentro de los Montos era heterogéneo, ¿no? Tenía tipos más que venían de las FARC, que eran más piola, y tenía tipos que eran Monto, que eran bastante difícil en su postura. Y después, de todos modos, dentro del PRT había una parte, un componente minoritario de clase media, pero que hasta ahí, digamos, podemos decir que era el hegemónico, digamos, dentro de la casa. Bueno, nosotros cuando a la radio, y el día 6 de junio, creo, nos detectan la radio, tipo largan Bueno, esta es la cuestión. Fue buena la evaluación de guardar las cosas, porque lo primero que hicieron los milicos fue sacarnos radio, calentadores, papel, lápiz, o sea, material de lectura, nos sacaron todo. Y esto te decía, yo aproveché ante el golpe que participé de todos los cursos, que me permitió incorporar una cantidad de conocimiento que no lo hubiera incorporado en años. ¿Quién fue Oscar Medina? Oscar Medina. Oscar Medina, un negro lindo, un negro solidario, siempre contento, hincha fanático, hincha de Boca. Me dejaba siempre a ver a Boca, jugar a la cancha. Y un negro le gustaba siempre estar elegante, se vestía de traje blanco. Pero un tipo sumamente solidario. ¿No? A tal punto que cuando nosotros vinimos y no teníamos dónde vivir, lo echan de la fábrica de bicicletas Graciela, que había trabajado desde menor, trabajaba desde los 14 años. Lo echan y él venía contento y me dice, ¿qué te pasa, negro loco? Dice, hijo, negro, indio estar contento. Ahora vamos a poder comprar un terreno donde construir un rancho y dejar de andar bollando, ¿no? Bueno, realmente Oscar era solidario con todo el mundo. A los 20 años, empieza a trabajar a los 18 años empieza a trabajar en la fábrica metalúrgica Filippini, que sigue existiendo, que eran autopartistas de fabricaciones militares, que eran del Partido Demócrata Progresista. Y Oscar era del PP. Trabajaba en la metalúrgica Filippini, autopartista de fabricaciones militares, dueño y propiedad de la familia Filippini, familia Filippini poderosa, Feliciano Galvez, que además de la metalúrgica era dueña de la clínica Filippini,
del corralón Filippini, del supermercado Filippini, de la clínica Filippini. Y acá hay una cuestión que por ahí se escapa. En Villa Manuel Galvez tenemos cooperativa de luz y cooperativa telefónica. De cooperativa no tienen nada, porque las cooperativas telefónicas la dirigen Palladini, Filippini. Digamos, en general, todos los empresarios de Villa Manuel Galvez son la comisión directiva de la Comara, tanto en la cooperativa de luz como en la cooperativa telefónica. Digo para tener en cuenta que en realidad, esto me tocó discutirlo como paritario telefónico, como secretario general, los gerentes ganaban un sueldo de 500.000 pesos y los compañeros tenían un sueldo de 54.000 pesos. Entonces, y eran todos socios de la cooperativa, ¿no? Digo que en este tipo de cooperativa, en realidad, son la cooperativa de los patrones, son la cooperativa de los dueños de los pueblos. En General Lago, el presidente de la cooperativa telefónica, el presidente de la cooperativa de agua y el presidente de la cooperativa de luz. Veníamos de que Oscar venía dando una pelea porque se venían accidentando los compañeros. Sí, venían dando una pelea que tenía que ver con las condiciones de trabajo. Te había dicho que Filippini, finales del año 73, empezó a tener una necesidad de levantar la producción. Era autopartista de fabricaciones militares, y a partir de ahí le hizo correr los topes a los compañeros de los balancines y se empezaron a levantar la producción, pero el tiempito de las consecuencias fueron que se empezaron a cortar los dedos, entre ellos Oscar perdió 2 falanges. Bueno, a partir de la cantidad de accidentes que tuvieron, se rediscutieron la situación con los compañeros y decidieron hacer el trabajo a reglamento, manteniendo los topes. Bueno, en ese contexto es que se mantiene durante varios meses y es que uno de los filipinos viene al local del Partido Demócrata Progresista en Villa Manuel Galvez, donde está Oscar, a hablar con él y le plantea que tiene una propuesta para hacerle. Oscar se habla, no, quiero hablar con vos solo, y ahí se habla tranquilo, que es mi hermano, yo me quedo con él. Y ahí le plantean, mira, nosotros te vamos a pagar la quincena doble a vos trabajás con los topes, pero así que levantás la media fuerza de modo que todos levanten los topes. ¿Ah? Y entonces ahí, Oscar, que vivía en condiciones precarias, con mucha humildad, con una casilla de piso tierra, chapa de cartón, letrina por baño afuera, digamos, que la puerta en una cobija, le plantea, mira, podemos ser amigos, podemos ser del mismo partido, porque Filippina era del PDP, de Oscar, pero a mí me eligieron los compañeros y yo traidor no soy. ¿No? ¿Por qué en lugar de ofrecerme plata a mí, no compramos balancines, tomamos gente y levantamos la producción? Y estamos todos contentos. No me pidas que por plata yo entregue las manos a mis compañeros. Creo que le dio la respuesta que debiera dar cualquier dirigente normal, común, decente, ¿no? Uno destaca estos gestos extraordinarios y sobre todo en una persona que tenía mucha necesidad, porque tenía una nena, pero sobre todo es la respuesta que debiéramos ser natural, digamos. Bueno, evidentemente el proceso de burocratización de nuestros dirigentes hace que estas cosas sean las extraordinarias y estas cosas son las que molestan. Y que esa respuesta de ese día, Oscar se metió el certificado de devolución función de bolsillo, digamos, ¿no? Por eso yo siempre digo, mi hermano, la honestidad la pagó con la vida. Porque después de eso, el 21 de julio del año 74 le llega el telegrama de despido, no había estado en sitio. Y el 28 de julio del año 74, un domingo, se dan la casa Oscar, el rancho donde vivía, con un operativo gigante, con helicóptero artillado, anunciando que iban a detener un guerrillero implicado en el secuestro del empresario Erich Braus, el empresario de Villa Constitución, y rodeaban las manzanas con carro asalto, en un operativo impresionante para
en relación a la pobreza en la que se vivía en esa zona de Villa Don Galvez, que era parte de todos esos barrios que venían creciendo producto de la inmigración interna, desde Entre Ríos hacia Santa Fe, Rosario. Y te digo, cuando allanan, domingo 28 de julio, allanan la casa, no encuentran nada, traen 2 testigos para volver a revisar y ahí los vecinos cuentan cómo le plantan revistas y armas por la ventana de la casa y Oscar, que era militante del Partido Demócrata Progresista, es acusado de ser integrante del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, mientras que por los parlantes decían del helicóptero que estaba artillado, que estaba sobre la casa, decían que estaba implicado en el secuestro del empresario Erich Braud de Villa Constitución, que estaba secuestrado en ese momento. Estaba en julio del año 74, no había estado de sitio, que realmente la única forma de llevar adelante la detención fue plantándole armas, plantándole revistas, y hoy Oscar está desaparecido justamente porque esta justicia fue la que le condenó a muerte cuando le armaron semejante causa, como hicieron siempre con los trabajadores cuando molestan. ¿Y cuáles son las pistas y las declaraciones que te llevan a pensar que Oscar puede estar ahí en la Quinta de los Comandantes? Mira, siempre tuvimos testimonios de gente vinculada a la Quinta, que además Villa Don Galvez nadie se animaba a denunciar, pero lo contundente es la denuncia, la declaración de Desiderio Mesa del 21 de diciembre del 2021, cuando dice que él estaba secuestrado con Paz y Medina. Todas las declaraciones de Desiderio dicen que Medina era el más grande, que tenía alrededor de 21 años o más, y que era entrerriano. Esto no deja ninguna duda, porque además Desiderio Mesa dice que los martes lo visitaba el cura. Oscar era amigo del cura Eugenio II Citelli, de la Batota de Feset, tal es así que Eugenio II Citelli bautiza a la segunda hija de Oscar 11 días antes de su desaparición. En la última foto con vida de mi hermano es con Citelli bautizando su hija. Y Desiderio dice los martes venía a visitarlo el cura. Y yo consulto con mi cuñada si el cura Citelli le pedía ropa para mi hermano, le traía ropa. Lo consulto y efectivamente le pedía a la mujer de Oscar ropa para llevarlo a Oscar. Y le decía que pronto le iba a traer buenas noticias. Hasta que un día le dijo que no lo esperé más. Así que todo indica, con lo mismo le decía a mi vieja, que Oscar estaba con vida y que le iba a traer pronto noticias. Y la verdad que Citelli, ese genocida atroz, era amigo de mi familia, era amigo de mi hermano y además yo también militaba en la Juventud de Acción Católica y le tenía un profundo afecto hasta que fuimos descubriendo que participaba de los centros clandestinos, de los secuestros, de la tortura y que tenía conocimiento pleno de cómo violaban a las compañeras secuestradas. Así que realmente ese representante de la Iglesia no fue condenado porque lo encubrió durante 15 años la Cámara Federal de Rosario, que tuvo frenada una apelación para poder juzgarlo. Después de 15 años, ya cuando tenía 93 años, abrieron paso y justamente vinieron postergando la declaración de él. Una semana antes que muriera la postergaron y ya nunca más pudimos declarar. De todos modos, hacia la sociedad lo condenó, lo tuvieron que sacar de Villa Don Galvez y en Casilda nadie más quería que le bautice los hijos ni casarse con él. O sea que la sociedad lo condenó, lo que no lo pudo condenar fue la justicia porque hubo una complicidad y está reflejada en jueces como el Bailaque, que evidentemente eran cómplices de los represores. Por lo tanto, es difícil pedirle justicia a quienes juraron por las actas del proceso de reorganización nacional. Vos nos comentaste que el dueño de la fábrica que lo entrega a tu hermano quiso hacer un acuerdo con él acá. Sí, en este local. Oscar era militante del Partido Demócrata Progresista, el dueño de la fábrica también, acá, en este local, en el año 74. Le vino a plantear a Oscar que levantaran el trabajo a reglamento. Le vino a decir, Oscar, tengo una propuesta para hacerte, para resolver el conflicto. Estábamos los dos solos, era un día lunes. Y yo no trabajaba los lunes. Y Oscar le dice, habla, no, quiero hablar con vos solo. Y Oscar dice, habla, es mi hermano. Y él dice, mira,
La propuesta que tenemos para hacerte es para ganarte doble la quincena vos, que vos trabajes con tope y que levanten la medida de fuerza, que los demás levanten los topes para levantar la producción. Oscar tenía 20 años, con mucha necesidad, con mucha pobreza, y le dijo, mira, podemos ser amigos, podemos ser del mismo partido, pero a mí me eligieron los compañeros y yo traidor no soy. Le contestó con esa identidad de clase, con esa honestidad que debiera ser natural en todos los trabajadores y dirigentes. ¿Por qué en lugar de ofrecerme plata a mí, no compramos balancines, lo tomamos a gente y levantamos la producción y estamos todos contentos? ¿Por qué no dejás de pagarnos con vales? ¿Por qué no nos das la ropa, el elemento de seguridad? Porque con los vales estamos obligados a ir a comprar todos los negocios. Creo que ese gesto de Oscar, de rebeldía, de represión de los intereses de clase, esa dignidad de clase, esa honestidad, la pagó con la vida. Creo que no imaginó que empezaba a meterse el certificado de función en el bolsillo, porque los filipinos, autopartistas de fabricaciones militares, en connivencia con los milicos, empezaban a planificar primero la forma de despedirlo, después la forma de encarcelarlo y después la forma de matarlo. Lo encarcelan el 28 de julio del año 74, no había estado de sitio, democracia, le plantan armas, revistas, de retener. Y después que sale en libertad, producto de que la causa se cae en mayo del 75, el 20 de octubre del 76, a la madrugada, lo secuestran en el mismo domicilio en que lo detuvieron en el año 74, en Dorrego 394, de acá de Villa Bornoca. Obviamente ahí estaba la inteligencia del ejército, ahí estaba Sotera, que fue el jefe de la inteligencia del ejército. Y además, lo que sí, además del año 72 en adelante empezó a funcionar este tema de las reuniones con los empresarios, que sin ninguna duda es el aporte civil a la planificación, a la financiación y posteriormente a la dirección del gobierno de la dictadura, ¿no? Martínez Dió, presidente de Hacienda, pasa a ser el primer ministro de la dictadura. Pero además hay algo peor, digamos, porque si nosotros tomamos el plan económico Martínez Dió y tomamos el plan económico que la gente, los trabajadores, pueblos le tumban a Rodrigo, el Rodrigazo, el plan de Martínez Dió, si lo tomás y lo comparás, es exactamente igual que el plan de Rodrigo. O sea, que aquella derrota que le produce el movimiento obrero al gobierno fascista de Isabel Martínez de Perón y el brujo López Rega, que lo obliga a salir corriendo, y además responsable del asesinato de los trabajadores, militantes, activistas y dirigentes políticos, como eran las 3A, eran justamente quienes conducían directamente López Rega. Si nosotros tenemos en cuenta que esa derrota provocada por el movimiento obrero contra esas paritarias con techo que la rompe el movimiento obrero y obliga a la salida de López Rega, a la caída de Celestino Rodrigo, si después uno compara que es el mismo plan económico que lleva adelante Martínez Dió, te das cuenta que cuáles fueron las razones del golpe de Estado. Acá arranca, acá está el cruce, ¿no? Y acá está la antena de Radio Nacional, acá está la quinta de los comandantes, y acá atrás hay un predio más grande, que era el Salón de los Oficiales, donde se hacían los encuentros con los empresarios. Desde el año 72, desde que estaba el ANASA, empezaron a hacerse encuentros con los oficiales, y ahí estuvo Genaro Díaz Besone, pero ahí estuvo Viola como comandante, y posteriormente Galtieri. Ahí, en realidad, la quinta de los comandantes, la importancia que tiene es que, a diferencia de lo que dice la historia, de que todo se planificó en el segundo cuerpo de ejército, en realidad, el encuentro con los empresarios, con los civiles, con los políticos, ahí estuvo el núcleo
el núcleo de la planificación. Y además es la que refleja, el, el tema de la represión sobre todo el cordón del industrial, la ribera del Paraná, que va desde Puerto General San Martín hasta Villa Constitución. Podríamos ir más lejos, San Nicolás, Zárate, pero el segundo cuerpo llegaba hasta ahí, hasta el límite con Provincia de Buenos Aires, y desde ese lugar se planificó la represión sobre la víbora roja de la ribera del Paraná, sobre la guerrilla fabril. Venían a las reuniones, concurrían Martínez Ló, López Aufrán, los Acevedo, ahí concurrían los Pagadini, ahí concurría el cónsul honorario británico Sylvester, que era el CEO del SWIFT, ¿tá? Ahí concurría Roberto Paladini, ¿tá? Ahí iban los Filippini, pero además ahí concurrían los dirigentes de la Federación de la Carne, como Luis Rubeo, después senador nacional, diputado, senador nacional, Cabrera, ¿no? O sea, Aguilera, me estoy olvidando el nombre de uno de los responsables del asesinato de Constantino Racetti, que después fue secretario general de la Carne. Pero además ahí venía Monseñor Volati, Monseñor López, o sea, ahí va la iglesia, ahí va Natales, digamos, ahí va Rodena, dirigente de Rosario Central, digamos, bueno, dirigente deportivo, ahí va Nicotra, dirigente del PJ, defensor del pueblo. Se reunían ahí. Y después del PRO, se reunían ahí. O sea, ahí se producía los viernes un encuentro, una reunión de los empresarios y de los civiles, porque Natal era el Partido Demócrata Progresista, Arpini era el Partido Demócrata Progresista, bueno, Rubeo, Cabrera, eran todos de la Federación de la Carne, pero además de ahí concurrían los empresarios de la industria de la carne principalmente, pero también venían de la industria metalúrgica, ¿no? Y de la metalmecánica, ¿no? Con lo cual, realmente, ese fue el lugar donde realmente se planificó y se financió, digamos, quienes aportaron los recursos para financiar la represión. Y casualmente en ese lugar era la casa de descanso de los comandantes del segundo cuerpo y además de Ramón Genaro Guerrero. Lo importante es que ahí estuvo Viola y Galtieri, dos presidentes de la dictadura. Y Martín Dios venía a las reuniones, pero Viola y Galtieri era su lugar de descanso. Su lugar de descanso, ¿verdad? Terrible. De la casa de fin de semana de los comandantes, ¿verdad? Desiderio Mesa, que estuvo en la década del 70 secuestrado en la quinta de los comandantes. Desiderio, ¿cómo te detienen? ¿Cómo llegas a la quinta? Y bueno, a mí me detienen porque yo repartía los periódicos del Partido Comunista. Y esa tarde, cuando voy para mi casa, estaba mi hermana, ellos, estábamos ahí todos, digamos. Y bueno, yo voy a dormir, es a las 12 a las 12 de la noche aproximadamente,
rompieron la puerta, entraron para adentro, griterío de mi hermanita, ellos eran chiquititos, me pegaron por la cabeza con el fal que llevan. Ahí me sacaron arrastrando, mi hermana esta, la chiqui, ella vio cómo me sacaron de ahí de adentro. Prácticamente mi hermana pensaba que yo estaba muerto ya. Y ahí me llevan a la comisaría. Ahí en la comisaría me meten en un calabozo con agua. En pleno junio, ¿sabes lo frío que hace? Y yo con una camisita y mi calzoncito estaban ahí en el calabozo. Con la cabeza rota, Con todos los golpes. Todo golpeado, sí. Y ni sentarme no podía. ¿Qué edad tenías, Desiderio, cuando escribes? 19 años. 19 años porque el 20 de junio cumplía los 20 años. Los 20 años. Y al otro día, aproximadamente a las 8, para ahí, 7:30, 8, llegan unos tipos que se presentaron que eran del ejército. Ahí yo supe el nombre de los tres que le dije al fiscal, que era como es, lo que se llamaba Zettel, otro Gravano y otro Urlengui. Y había en el camión, había más, pero eso no sé el nombre, que me tiraron arriba al camión, me llevaron primero vendado los ojos, ¿veis? Vendado ahí en Funes. Me llevaron en una casa, pero estaba completo. Y de ahí me llevan en otro. Me llevan, después supe que era, hace poco supe que era en Ficheton. Y tampoco me recibieron. Entonces ahí salieron cambiando, no sé a dónde fue, ni para dónde fue, porque yo apenas estaba, yo no me podía mover de los golpes que me dieron. Y ahí me bajan en esa casa, una pieza chiquita. Me empezaron a curar. Lo otro, el muchacho, y después supe que era Medina, hermano del compañero. ¿Cómo supiste que era Medina? Porque él me dijo, claro. Y otro muchacho que era Paz. Y yo era Mesa. Estábamos. Y a la semana por ahí me dice, le digo yo de dónde estoy. Me dice, yo soy de Santa Fe. Y vos, me dice, yo del Taco. Y le pregunta al otro muchacho, yo soy de Entre Ríos. Por eso supe que era de Entre Ríos. Y también le vi al cura ese desgraciado,
que venía y hablaba con Medina. No sé, hacía así en la piecita ahí ¿Hablaba como si lo conociera? claro, cómo no va a hablar. Y si con él nomás quería hablar, Solo con Medina. con Medina nomás, con Medina. Eso le dije, siempre le dije al fiscal, le digo a todos. Conmigo no quería hablar porque yo soy zurdo. Además no tenían todo logrado porque no teníamos fuerza, nada. Cada rato nos pegaban. Y esas dos pibitas que había, a esa le mataron, a una le mató, a una sí, pero ya estábamos unos meses, ya estábamos. Y todos los días. ¿Vos pudiste reconocer fotos de Oscar Medina luego que pudiste reconocerla y ver que era la persona que te juró dentro de la quinta? Y ¿Lo reconoces si ves fotos? si de veo Medina? una foto, puedo reconocerlo. Porque una cosa, sí, son Es Medina. los dos, Es sí. el mismo Medina. Este es más todavía. Pero él es Medina. Medina. El Oscar Medina. Oscar Medina. Que él es el que me curaba. Él es. Sí, él es. Él Oscar es. Medina. Sí, Sí, Oscarcito. A Oscarcito me da otra foto. Yo lo conozco, al muchachito. Tendría 2 o 3 años más que uno, pero no, ese sí, más claro. Porque, mira, pobre muchacho. Yo creía que estaba, yo creía que estaba cuando yo me fui para Buenos Aires. Yo quería que todos estábamos afuera. Yo quería que todos estábamos afuera. Que lo habían soltado a pensar. Y claro. Sí, encima el cura amigo de él. El cura era amigo de él. Mientras de Oscarcito, yo tenía un pantalón, porque el cura ese le llevaba ropa Le llevaba ropa a Oscar. a Oscar. ¿Y quién va a creer que ese hijo de puta era el asesino? ¿Recordás el nombre del cura? Mira el nombre. ¿Te suena Citeri, ese, Citeri, pero yo no sabía el nombre de ese. Yo sabía el cura, después, el cura, yo sabía. Sí. ¿Qué es ese cura? Y claro, que el flaco alto, ese sinvergüenza. Ahí está. No, lo estaba mostrando a las cámaras. Lo estaba mostrando a las cámaras. Justamente. Está bautizando.
Y ahí está Oscar. ¿No? Está bautizando un niño ahí. Bueno, digamos, estaba Oscar Medina, estaba el cura Citieli, lo iba a visitar. Acá es justo Citieli bautizando a la hija de Oscar, ¿no? Mira el cura, Chiqui, mira el cura. Le está bautizando a la hija de Ocasito. Y luego es el parte del que los entrega, ¿no? Él es el asesino. Quererlo cura. Vamos a mostrar la nota, ¿no? Bueno, dijiste que te llevaron una camioneta. ¿Recordás cómo era la camioneta? ¿Qué tipo de camioneta? No, era del ejército, era del ejército, era Unimog, eso era, no era del ejército. ¿Y había otro tipo de vehículos que llegaban a la casa de los Switch, de la Switch, había. Yo alcancé a ver 2 camionetas ahí que estaban siempre. ¿Siempre iban 2 camionetas de la ciudad? Sí. ¿Qué le llevaban? ¿Provisiones a los militares? Hay de todo llevaban. Yo vi con uno de un trecho largo nos sacaba caminando por un pasillo. Ahí. Y nos sacaba todo vendado con los ojos, pero siempre, sí, para mirar siempre hay un lugarcito que uno mira, sí. Eran las camionetas de la Suiza. Era suya, en esa época, sí, era suya. ¿Qué sufriste en la Quinta de los Campos? Mira, no quiero recordar tanto. Todos los dientes me sacaron. Los dientes. Los dientes. Tiro. Puñaladas. De todo sufrí. Y después, pues yo no quiero recordar las cosas de lo que me pasó. Y a veces recuerdo de entonces, fíjate, de entonces. Perdí a toda mi familia. Perdí a mi familia, perdí a todo. A mi hermana, a los 45 años le vine a ver. He jodido. Esta gente es jodido. Esta gente. Yo cuando me antemaidan a unos viejos y su cuchi, que cuando bueno, esto yo estoy pensando ahora que a nosotros nos iban a tirar en el río. Yo estoy pensando eso hace más o menos cuando descubrieron que trajo Guillotina, no sé de dónde, el avión de la muerte. ¿Por qué nos llevaron para allá si nosotros estábamos muertos? ¿A dónde fuiste? ¿Estaba el avión? ¿En fuiste o helicóptero? Y nos iban a tirar por ahí. En el delta del Paraná.
¿Vio? Algo, y entonces nos agarra, y conmigo va, porque esa vez le degollaron a una señorita. Por eso yo la ataqué a uno y ahí cuando me pasaron la cabeza, me pegaron el tiro eso. Yo prácticamente morí. Secuestraron también a parte de tu familia. A ella, a mi hermana, a mi hermano, pero no sabía nada, porque a mí me llevaron solo. Después le llevaron a la nena, estos eran todos chiquitos. ¿Qué edad tenían cuando secuestraron a tus hermanos? Y 14, por ahí tenía. 15 años. 13. ¿Eh? ¿Y tu otra hermana qué edad tenía? Un poquito más grande. 15, Sí. 19, 15 y 13 años. Y 16 años el otro, mi hermano. Y tu hermano 16. Sí. O sea, todos adolescentes, todos chicos, secuestrados. Criatura éramos. Yo era el mayor que trabajaba. Ella siempre lavaba la ropa, la nena cocinaba, la otra mi hermana se lo mandaba. Vamos a ir cerrando, no quedes tranquilo, Desiderio, te agradecemos mucho porque esto es importante que se sepa, porque no son unos viejitos que la están pasando mal, no, que están en de lujo y cometieron un genocidio. Estos son unos hijos de puta. Torturas, me robaron la casa. Robo de viviendas. Bueno, es importante que se sepa. Me robaron la casa, hasta ahora no entregan todavía. Hasta ahora. Desiderio, para ir cerrando, ¿cómo saliste de la quinta de los comandantes y lograste escapar o estar en libertad? A mí me agarró un lechero, me curó un médico. ¿Te tiraron? ¿Cómo fue? Contá un poco el trayecto. Me tiraron porque se ve que yo sé por el lechero que me tiraron a mí, más allá tiraron más allá tiraron otro más. ¿Te pensaron muerto? Yo como muerto, yo iba muerto. Si a los 20 y pico de días recién desperté. Se retiraron inconsciente y pensaban que estabas muerto. Que estaba muerto, porque sangre por todos lados. Me dieron una ropa vieja, el que cuidaba el viejito Maidana. Por eso yo quiero ir a conocer para allá, para el lado de Roldán. Por ahí quiero irme, a ver si le encuentro alguno. ¿Vos lo volviste a ver? No volví más. No, Medina. Si yo, de que me fui acá, después volví, que le mataron a la compañera esa. Mi hermana, justo, Chiqui, vos me estuviste diciendo, el marido de ella sabía que cuando le mató a la compañera, porque era del Partido Comunista, mi compañera era, me acompañó hasta para hacer la denuncia y casi nos agarraron a mí. Yo salía a correr y no volví más. Y después a mi compañera le mataron. Quiere decir que te levantó una persona, lechero era. Sí. Y sí. Repartía leche. Un repartidor de leche. De leche. Y me llevó en el galpón donde ordeñaban. Y ahí me curaron.
estuviste 20 días 20 días. hasta que despertaste. Sí, porque me llevó en una moto hasta Villa Constitución y de ahí me fui caminando hasta Ramallo. Ahí coseché, ahí empecé a cosechar ecoba para barrio la ecoba. Ahí coseché eso y después me fui a San Pedro a cosechar mandarina y después me fui para Buenos Aires. Estuviste laburando las cosechas. Sí, ahí todo eso ando haciendo, si no tenía nada, Para vivir, obvio. ni calzado, nada, tenía nada. Desiderio, para cerrar, ¿querés decir algo? ¿Querés decirle algo a las nuevas generaciones que no saben lo que pasó y reciben tanta mentira de los medios de comunicación y de las redes sociales? Yo le puedo decir a los muchachos que no le crean nada a esta gente. Esta gente es todo mentirosa. Estos son los asesinos más grandes que hubo. Peor que Hitler era esta gente. Esta gente, hay muchos que le llevaban presos en cárceles, pero ahí lo que nosotros sufrimos, ojalá que nunca nadie sufra más la cosa. Yo a veces recuerdo en mi casa, y me pongo a llorar solito. Sufro y Dios no me quiere llevar todavía. No me quiere llevar, ¿sabe por qué? Porque si Dios a mí me llevaban, eso iba a quedar impune, esa quinta. Iba a quedar impune. Porque yo no sabía si eso era quinta o no sabía nada. Yo sabía que era una casa. Cuando me llevaron, me dijo un comisario, ¿conoces esto? Me parece que sí. Le digo yo, así nomás le digo, me parece que sí. Pero no estaba pintado blanco, era amarillo en esa época. Y rapó y era amarillo. Y cuando llega el fiscal para el reconocimiento de esa porquería, me quiere llevar para otro. No, le digo, allá tuvimos nosotros. Y era ahí, pero... Es indudable que vos reconociste el lugar. Yo reconocí todo. No es que me dijeron, no me dijeron. Yo reconocí a donde yo estuve preso. Estos son los peores asesinos. Hola, acá estamos en la cancha de la Junín, pleno distanciamiento social. Vinimos acá a correr un ratito con Turco, con Dylan, pero tuvimos un problema, se nos fue la pelota en este pocito. La cancha de la Junín, muchachos, ustedes todos la conocen acá, Villa Bernardo Galvez. Tremendo pocito ahí en la cancha de la Junín, mirá dónde se fue la pelota, papá. Mirá. No se te va a caer. Mirá lo que es. Mirá dónde. Tremendo pozo que hay acá y la gente juega la pelota. Yo no sé si es una losa o no sé qué hay ahí arriba. ¿Esto es el frigorífico Paladini? Sí. Hoy. Era en aquel entonces, pero esta era una calle
que bajaba, Boulevard San Diego, que bajaba derecho hasta el río. Durante la intendencia del intendente Arpini, que fue el intendente civil de la dictadura, se sacaron todos los cuerpos NN y los tiraron acá y rellenaron este lugar, y posteriormente le cedieron todo esto a Palladini, porque Palladini no llegaba hasta acá abajo. Todo esto era parte del espacio que correspondía al municipio de Villa San Carlos, y le cedieron todo eso donde ven los autos para atrás. Se lo cedieron, que fue donde se tiraron todos los cuerpos. Palladini lo convirtió ahí en la plación de estacionamiento y cerraron toda esta parte, que también es parte de donde tiraron los cuerpos. Todos los cuerpos de los compañeros y compañeras los tiraron ahí y los taparon. Lo que sacaron del cementerio enterrado como NN, los tiraron, los rellenaron ahí y se los cedieron a Palladini y los terrenos. A Palladini, que creó este muro, que vas a ver todo lo que implicó, porque todo eso, todo hacia allá, todo al costado, era todo de terreno que era el bañado del río Paraná, digamos. Sí, porque después de este paredón, 100 metros más adelante está el río, ¿no? Está el río, sí, aparte, si bordeamos el paredón, vamos a llegar al río, o sea, va a ver que vuelve a la normalidad. Vamos a hacer eso. Que se normaliza. Que este avance de la propiedad privada tiene que ver más con el encubrimiento El encubrimiento de los asesinatos. Los asesinatos de la dictadura. Todo este paredón. Todo esto es parte de propiedad comunal, ¿no? Fíjate todo lo que le cedieron. Todo esto ahora es Palladini. Hasta el año. Ya en democracia se lo cedió la intendencia. El intendente Pedro González se lo siguió. Después de Santo Mauro viene Pedro González como intendente del peronismo y le cede la calle a Palladini, que termina de consolidar todo lo que se había rellenado y se apropia de toda esta propiedad de Estado, que va mucho más allá de cubrir los crímenes, ninguna duda, porque los enterramientos tenían que ver ahí en la bajada de la calle. Vos fíjate cuántas cuadras avanza después. Un negociado. Gira ahí después. Gira acá. ¿Ya? ¿Hasta dónde llegó a apropiarse Palladini? Este paredón, ¿no? Sí, este paredón sigue siendo. Este paredón sigue siendo Palladini. Sí, es Palladini. Y este es lo que nos lleva a la barranca del río. La barranca del río, donde naturalmente tendríamos que haber bajado allá derecho. Tenemos que venir a bajar acá. Tenemos que recorrer todo lo que el Estado le regaló a Palladini. Ajá. Y todo lo que hicieron para encubrir los asesinatos. Es increíble, pero es alevoso, digamos. Mirá cómo sigue el muro. Decía que esos muchachos miramos hasta ahí, podemos avanzar hasta ahí. O bajamos y le preguntamos si podemos ir caminando un poquito. Sí, yo te quiero mostrar de ahí, se ve ahí. Vamos a bajar. Ay, igual ya nos vamos igual. Gracias. Gracias, don. Acá la gente viene a pescar. Sí, acá son Pescadores, ¿no? Mirá dónde llega el muro. Hasta dónde llega el muro. Palladini llega al río. Ajá. Exactamente.
con lo cual le sirve para drenar, para levantar agua. Bueno. Sí, para el tema de los efluentes, ajá, los tiran directo ahí. A ver si llegamos a la punta y podemos ver. No hay plata. No hay plata para la casa. Andar con las mujeres tiene plata. Nosotros somos la casa. No sabía que éramos la casa. La vamos a pagar la casta, hijo. Me enteré cuando me empezaba a bajar la jubilación que era casta. Gracias, amigo. Mira. Se lo tumbó y se lo arregla. Y si vos ves allá, ves que allá se corta. Allá se ve la otra isla. La cara, la mortadela. Allá está la isla de los vuelos de la muerte. Aquella otra costa, digamos. Sí, pero fíjate que se va cortando, en realidad no es continuo. Porque del otro lado está el Paraná, ¿eh? Esto es el canal, del otro lado está el Paranacito. Ya esto es una isla, esto es parte del delta del Paraná, ¿eh? Eso es isla, ¿eh? Del otro lado no es Entre Ríos. Perfecto. Y acá tiraban allá. Los compañeros. Fíjate que allá la isla se corta, que es el paso hacia el otro canal. Allá, más atrás, más en la isla que está más lejos. Que, o casualidad, era de la Vigil y hoy es propiedad de Paraguay. Así que, y si vamos acá atrás, está el camping que era de la Vigil, que está en mal. También la destruyeron a la Vigil. Sí, la demolieron. Y acá, muchachos, los pescadores. Justamente en la Plaza de la Memoria. Estuvimos hablando con Héctor Medina, Yolanda Medina, quienes son familiares de Oscar Medina y también pertenecen a la multisectorial de derechos humanos, y la presencia también de Juan Nobile, quien es jefe del equipo de antropología forense argentino, porque van a comenzar con los rastrillajes en lo que fue declarado a nivel oficial como centro clandestino la casa del comandante de Villa Gobernador Galvez. Te informamos todo en esta nota. Estamos ante un hecho extraordinario, realmente, porque es el primer año que se ha declarado en esta ciudad por la justicia como centro de detención clandestino la Quinta de los Comandantes, porque estamos avanzando para realizar las excavaciones, porque tuvimos el honor hoy de tener a Juan Nobile del equipo de antropología forense que está llevando los trabajos, y porque Juan Nobile, la segunda quincena de abril, 23 de abril, va a estar acá en Villa Gobernador Galvez para hablar con nosotros, para explicarnos y para que apoyemos ese trabajo del EAF, porque ese, más allá del interés que nosotros tenemos, porque queremos recuperar a nuestro hermano, también es el interés de todos los trabajadores del pueblo, porque queremos recuperar todos los luchadores que fueron desaparecidos, y como decía Juan, es una caricia para toda la familia traerlos junto a nosotros. Y si nosotros permitimos la impunidad, van a matar a los nuevos luchadores, van a matar a nuestros hijos, a nuestros nietos.
tenemos una responsabilidad ante la historia, no permitir la impunidad para que nunca más se repita, pero para que no se repita tenemos que castigar a los culpables, que sepan que no es gratis asesinar trabajadores por defender sus derechos. Los trabajos ya se vienen realizando en la Quinta de los Comandantes. El año pasado fue mencionado como que funcionó un centro clandestino de detención y también se generó alguna hipótesis de que puede haber enterratorios clandestinos, inhumaciones clandestinas en ese lugar. Por lo tanto, ya hicimos todo un dispositivo de prospección que se llama un sistema LiDAR, que es un vuelo que hacemos sobre el lugar, que detecta rasgos y elementos que pueden ser de interés para que nosotros emprendamos excavaciones. Entiendo que a partir de mayo nosotros vamos a estar trabajando aquí, ¿no es cierto?, concretamente, empezando los primeros trabajos de sondeos. Nosotros vamos a hacer una reunión el día 23, entiendo que en algún lugar o museo o espacio que designe la municipalidad aquí de Villa Gobernador Gálvez, y ahí va a ser un encuentro, el 23 de abril, ¿no? Un encuentro propicio para que todo aquel que quiera conversar, charlar, que tenga algún dato, y esto sí hay que recalcarlo, a veces nos pueden parecer insignificativos esos datos. Cualquiera que tenga una historia para contar siempre es un aporte muy positivo a todas estas causas. Era una casa que era una dependencia del ejército argentino, era como una casa de retiro de la oficialidad del ejército, del segundo cuerpo de ejército, y hay testimonios de que mucha gente que secuestraban en la calle eran llevados ahí, recluidos ahí durante un tiempo. Y estamos con Chinche, impulsor de la causa de la Quinta de los Comandantes. ¿Por qué la causa está parada? La causa está parada porque hay muchos intereses, realmente hay una fuerte presión del empresario de la industria de la carne, para la línea que hizo de lo que fue Sugarosa y la CAP, porque ahí está el secreto mejor guardado por la industria de la carne con la connivencia de la Federación de la Carne que dirige Fantini. Así hay secuestros del año 76-77 de compañeros que no tenemos los nombres, sabemos que hay enterramiento, pero bueno, el juez Bailaque nos la frenó las excavaciones en el 2021, 2022 y finalmente de allí en más no avanzó nunca más, pero bueno, el juez Bailaque acaba de renunciar porque marchaba la institución y está preso por extorsión, a un empresario, por connivencia con el narcotraficante Alvarado, condenado con 3 perpetuos, donde le paró varias causas y donde además su contador era parte del estudio contable de Alvarado. O sea que un juez extorsionador, socio del narcotráfico, ninguna duda que también cómplice del empresariado y de los que encubren la represión y de los que no quieren que se lleven adelante las excavaciones, porque esto implicaría comprometer fuertemente al SWIFT, o sea que es en este lugar donde aparece la empresa SWIFT comprometida con el manejo de alimentos que traía al lugar y con las camionetas que se manejaban dentro del predio. Realmente no avanza porque teníamos un juez que tenía que hacer justicia, que es un juez delincuente, un juez de la injusticia. Entonces, esto que decimos siempre, que la justicia nunca se depuró, queda claramente demostrado porque termina de renunciar y quedó preso el juez Bailaque, donde Milei le acepta la renuncia para evitar el juicio, porque en realidad si hubiera más juicio, realmente se hubiera revelado mucho más cómplice y hubiera quedado bastante más clara la trama que viene frenando la justicia para los trabajadores, para los reprimidos, para los familiares de desaparecidos, torturados, asesinados, en toda esta área de la industria de la carne y del cordón industrial. ¿En qué situación queda la causa entonces? Y la verdad, tendría que cambiar el juez y más que nunca tendría que avanzar, porque está claro que tenemos 2 testimonios contundentes, de Graciela Esperanza del año 76 y de Desiderio Mesa en el 2021, que reconocen haber estado secuestrados así, con grupos de personas. Entonces, Desiderio Mesa dice con absoluta claridad, aquí me torturaban con Paz y Medina del Entrerriano, Paz santafesino, había 2 chicas docentes de Rosario y había compañeros de distintos lugares del país, que en total éramos alrededor de 12, 14 compañeros que estábamos secuestrados. Entonces realmente más que nunca debe avanzar,
para saber dónde están, quiénes son estos compañeros, dónde están, que se esclarezca quién es Paz y quién es Medina, que casualmente Medina, entrerriano, mi hermano desaparecido, es el único Medina en la región y además entrerriano, secuestrado en Villa Nogales. Paz es un compañero santafesino, o sea que lo que habría que ver es hacer un muestreo de fotos de las compañeras secuestradas entre el 76 y 78 para identificar a las dos compañeras docentes de Rosario, que sería bastante más fácil. Y si se realizaran las excavaciones, que de acuerdo a la tecnología LIDAR con la que se realizó los escaneos y de acuerdo a la georreferenciación que hizo el EA, había 35 movimientos de terreno importantes que se achicaban a 13. Pero yo creo que con 3 lugares quedaría claro que es necesario avanzar en las excavaciones, porque está la denuncia del hundimiento y hay 2 lugares más donde aparecen un conjunto de denuncias de que allí se enterraba gente. Así que bueno, creo que pasa por la justicia, pasa porque en realidad el fiscal tiene que exigir las excavaciones y no mirar para otro lado, como ha sucedido, porque evidentemente esto le permitió al juez Bailaque consumar todos los delitos que consumó en lugar de llevar adelante la justicia. La causa de la Quinta de los Comandantes está paralizada. No se realizaron las excavaciones y el juez a cargo, Bailaque, está sospechado de vínculos con el narcotráfico y extorsión a empresarios. El poder económico no quiere que salgan a la luz las reuniones que se realizaban en la Quinta de los Comandantes entre empresarios y la jerarquía militar, que tenía que ver con la preparación del genocidio en la Ribera del Paraná, del genocidio de obreros en la Ribera del Paraná. Hoy se sigue discutiendo la cuestión de los números, de cuántos compañeros y compañeras desaparecidas hay, pero no se discute y no se pone en agenda por qué luchaban unos y por qué luchaban otros.